Listo, entonces en estos momentos precisamente pues quiero presentarles el nombre y precisamente pues la conferencia del día de hoy. Se trata del sistema pensional en Colombia, mitos y realidades. Esta conferencia pues trata de todo el sistema pensional en Colombia, mitos y realidades. Tiene por objetivo brindar a nuestros asistentes al Comebafes la oportunidad de conocer de cerca los dos regímenes que actualmente tenemos en el país, resaltando las potencialidades y limitaciones de cada uno. En estos momentos, el anfitrión, Marcelo Duque, director de Cómo me pensiono, con más de 30 años de experiencia en la construcción de soluciones asociadas a la pensión obligatoria, brechas pensionales, preparación para el retiro de la vejez, máximo aprovechamiento de los beneficios tributarios y manejo de inversiones y cobertura de riesgos. Marcelo, mucho gusto, es un placer tenerte con nosotros. Te doy la palabra. Muchísimas gracias a ti por la bienvenida y a Comeva por la invitación. Voy entonces a proceder a compartir mi presentación. Un segundito y que podamos empezar. Entonces, la sugerencia metodológica, bueno, gracias nuevamente pues, a quienes están asistiendo, a Luis Ernesto y a todo el equipo de Comeva, María del Mar y todas las personas por invitarnos. Conmigo está Diego Fernando Astudillo, que es nuestro gerente técnico de operaciones, y vamos entonces en estos 55 minutos para hacer honrar el tiempo, hablar como bien, digamos, se había hecho desde la invitación sobre, digamos, los desafíos en materia de los mitos y realidades alrededor del Sistema Nacional de Pensiones, pero en esta oportunidad desde Cómo me pensiono, que es una firma imparcial que se dedica a investigar y a orientar a los asociados a través de un servicio gratuito que tienen todos los asociados que se llama asistencia pensional, el cual operamos nosotros. La ventaja es que haremos, digamos, esta presentación y dudas específicas o puntuales que puedan existir. Ahora, al finalizar con Diego, les contaremos cómo opera el servicio y la forma pues, de acceder de manera gratuita para que puedan, por supuesto, usarlo. eh, y ahí ya hay una orientación mucho más personalizada eh, que permita, digamos, resolver las dudas de cada familia, de cada asociado alrededor de su futuro pensional. Muy bien. De manera, digamos, particular en esta conferencia, vamos a hablar sobre unos, digamos, mitos y realidades, pero particularmente vamos a hacer un énfasis en algo que estas 2 últimas semanas ha estado, digamos, en la opinión pública y en ciertos públicos de manera, digamos, importante como una duda específica, y es un proyecto de traslado que se ha llamado Traslado Express de fondos privados a Colpensiones o viceversa. Como el tema está tan de moda, decidimos traerlo como parte del contenido fundamental de este ejercicio para intentar con esto a todos los asociados que están participando, digamos, contarles acerca de cómo es digamos, cómo pinta la dinámica de los traslados. Muy bien. Dicho esto, a ver, voy a avanzar un segundito, ya. Bueno, lo primero, para ir de lo general a lo particular, es que independiente de la edad de las personas, es fundamental entender hoy la cobertura del Sistema General de Pensiones. Eso es, ¿qué cubre el sistema? Porque no solamente estamos enfrentando, digamos, la realidad de este proyecto de ley, sino la situación de salud pública que el último año y medio nos ha tenido pues en una dinámica como sociedad supremamente compleja, no solamente aquí en Colombia, sino en el mundo. Entonces, es entender que así sea una persona ya pensionada, una persona adulta o alguien que no esté tan adulto, más joven, independiente de la edad, de hecho desde 20, 25 años, es fundamental entender qué cobertura tiene el Sistema Nacional de Pensiones e incluso, como lo veremos ahora, qué sucede con la dinámica de salud pública, específicamente el COVID,
y qué cobertura tiene la familia si infortunadamente alguna persona fallece por COVID o por otra enfermedad, de qué forma el Sistema Nacional de Pensiones soporta esa contingencia y le ayuda a la familia, digamos, a restituir de alguna manera el ingreso que generaba la persona cuando estaba activa trabajando. Dicho esto, esta slide es supremamente importante. Aquí nos vamos a quedar un momento explicándolo con calma. Entonces, lo primero es, las pensiones en Colombia cubren 3 riesgos o 3 tipos de eventos o situaciones, como lo queramos denominar. La primera se llama la pensión de vejez. ¿Qué es eso? ¿Qué es la pensión de vejez? Es cuando una persona, un trabajador dependiente, es decir, que tiene vínculo con una empresa, o sea, un asociado que está vinculado a través de un contrato con una empresa, por tanto es trabajador dependiente, o un asociado que es independiente, o sea, como se dice en otras partes, por ejemplo en España se llama por cuenta propia, es decir, trabaja por sí mismo, no depende de un empleador. Entonces, independiente, si es dependiente, que pasa la redundancia, o independiente o por cuenta propia, cuando él termina su ciclo laboral e inicia su etapa de retiro, a ese momento, cuando ya se pensiona por vejez, es lo que se conoce como pensionado por vejez o jubilado. Ese es el primer riesgo. Ahora ampliaremos una serie de elementos importantísimos de cara a este primer riesgo y diremos cuáles son las edades reglamentarias hoy en Colombia para la pensión de vejez. Y en la parte final también hablaremos de lo que nosotros vemos con respecto a una reforma pensional. Entonces, el primer riesgo se llama pensión de vejez, es decir, cómo planear desde edades ojalá tempranas el retiro adecuado, con una ventaja para todos nosotros como asociados, es que Comeva tiene en el plan básico una ayuda extraordinaria para, también como lo veremos, de alguna manera suplir el descenso del ingreso cuando la persona se pensiona. Entonces, repito, son 3 riesgos. El primero se llama pensión de vejez y como se lo resaltamos en la presentación, aquí lo estoy intentando señalar con el cursor, ese se liquida diferente entre el fondo público, denominado hoy Colpensiones, y un fondo privado. Ese es distinto y por eso es fundamental hoy que cada familia o cada asociado recurra al servicio de asistencia pensional del Grupo Comeva para tomar la decisión que más le convenga o que considere la persona que más le conviene entre Colpensiones y un fondo privado. Muy bien. Dicho esto, primer riesgo, vejez. Ahora ampliaremos el tema. El segundo riesgo que cubre el Sistema Nacional de Pensiones en Colombia se llama invalidez. ¿Eso es qué? Si una persona no puede volver a trabajar, es declarada con una pérdida mayor al 50% de su capacidad de trabajo, o sea, esto por una enfermedad, digamos, física o mental, porque también pueden haber pensionados por invalidez en razón de una condición mental que les imposibilita desarrollar una actividad laboral. Entonces, la persona en vida recibe una pensión porque el sistema, sea Colpensiones o un fondo privado, evalúa desde el punto de vista médico a ese trabajador y observa que está imposibilitado para trabajar. Eso tiene unos requisitos, pero digamos que es fundamental comprender la integralidad del sistema. Vejez, invalidez, haciendo una precisión que sea que la persona sea declarada inválida, afiliada a un fondo privado o a Colpensiones, el monto de la pensión, que se conoce técnicamente como mesada, es igual, digamos, ese término es universal para los sistemas de pensiones en Colombia, lo recibe la persona directamente por el riesgo de invalidez. Entonces, y sea que esté en el fondo privado o en Colpensiones, tendrá derecho si cumple con unos requisitos que enseguida mencionaré. Y el tercer riesgo se llama sobrevivencia. ¿Eso qué significa? Que si una persona fallece, la familia tiene derecho a un ingreso que se paga vía mesada, es decir, una pensión. ¿Quién tiene derecho si falta el trabajador? Cónyuge
que tiene que demostrar que convive con la persona y que está con la persona por lo menos 5 años antes del evento del fallecimiento. Digamos, incluso en esta dinámica de salud pública, nosotros presentamos hace un mes a los medios de comunicación un informe, un análisis que hicimos sobre el impacto del COVID en las pensiones y cómo ha incrementado de manera importante, más de un 50%, las solicitudes de pensión de sobrevivientes por fallecidos por COVID. Entonces, ¿qué es la pensión de sobrevivientes? Es ante la ausencia o el fallecimiento de un trabajador, la familia tiene derecho a recibir una mesada o un valor. ¿Quiénes tienen derecho? Cónyuge, como decía, que lleve por lo menos 5 años la pareja, incluso no solamente parejas heterosexuales, sino hoy en día se pagan pensiones a uniones del mismo género. Tienen derecho los hijos. Los hijos tienen la posibilidad de recibir la mesada hasta los 18 años, justamente para que ese ingreso, repito, ayude a ese menor de edad en su vida, digamos, para la educación, en su vida misma del crecimiento. Va hasta los 18, pero si ese pelado o esa pelada, es decir, esa persona joven está estudiando y no trabaja, no solamente va hasta los 18 la pensión de su padre o su madre fallecida, sino que se extiende hasta los 25 años, si entre los 18 y 25 estudia, repito, y no trabaja. Esas dos condiciones son determinantes para que esa persona joven reciba la pensión. Entonces, cónyuge, 5 años de convivencia que tienen que demostrar, así no estén casados. Hijos hasta los 18 años, se puede extender hasta los 25 si estudian y no trabajan. Hijos en condición de discapacidad el resto de la vida. Opinión nuestra, el sistema general de pensiones en Colombia en eso tiene algo muy bueno y es proteger a la familia con respecto a estas contingencias de COVID o de otras enfermedades y protegerlos integralmente y sobre todo si, por ejemplo, hay un hijo en condición de vulnerabilidad por efectos de una discapacidad, pues que sea protegido vía la mesada el resto de su vida. Padres cuando dependen totalmente o casi que totalmente del trabajador fallecido. Eso lo hemos visto infortunadamente suceder este año y medio mucho cuando el trabajador joven ha fallecido y sus padres dependían de él. Y lo digo este año y medio por, repito, pues la complejidad de la situación de salud pública que hemos enfrentado. Entonces, esa es la pensión de sobrevivientes. Tanto la de invalidez como de sobrevivientes, como lo resaltamos en la presentación, se liquidan igual si la persona está o estaba en Colpensiones o en un fondo privado. Entonces, al final lo que hay que, en nuestra opinión, comprender para una familia, para un asociado, es que el tema pensional es un tema, uno, familiar, es decir, que debe tratarse en la familia y comprenderse. Dos, es integral, no solamente es pensar cuando cumpla la edad de retiro a la cual me referiré enseguida, sino cuando suceda algo, como no poder volver a trabajar o fallecer. Entonces, una recomendación muy importante, comprender que es integral y que tiene 3 riesgos que cubre el sistema. ¿Qué es fundamental? Que para los riesgos de... Perdón que se quedó aquí en silencio un segundo. Decía, para los riesgos de invalidez y sobrevivencia, la ley exige de manera general que la persona, si fue declarada inválida ayer o si falleció ayer, los 3 años previos al momento del fallecimiento, de la estructuración de la invalidez, de 3 años, al menos tenga casi uno cotizado. Ojo que eso es muy importante. Repito, en los últimos 3 años tenga 50 semanas cotizadas. Eso es casi un año, continuo y discontinuo. Entonces, es fundamental no suspender la cotización. Clay nos está levantando la mano. Voy a ir avanzando. Nos pueden escribir por el chat las preguntas y al final las iremos contestando o al final las intentaremos responder si el tiempo nos da y si no, pues llaman a la línea y ya la respondemos de manera privada. Entonces, son 3 riesgos y en el de invalidez y sobrevivencia es muy importante
siempre cotizar o intentarlo. Pero si pasa mucho tiempo y no se cotiza y la persona o falta o, digamos, falta y no ha cotizado los 3 años, al menos 50 semanas, el riesgo se niega, es decir, la pensión pues no se paga. Entonces, la recomendación desde Cómo Me Pensiono, que es la firma imparcial que acompaña a Comeva operando el servicio de asistencia pensional, es intentar siempre cotizar, no solamente por hacer más semanas para la pensión de vejez, sino por tener la cobertura integral. Muy bien. Dicho esto, hay 2 opciones. Vamos a entrar ya en el riesgo en la pensión de vejez. Vamos a hablar de ese. Entonces, como decía, la pensión de vejez, una persona termina su ciclo laboral y activa su etapa pensional. Y la persona, el asociado que es dependiente o independiente, tiene la opción o la autonomía de escoger entre Colpensiones, que antes se llamaba el Seguro Social, hasta el 2012, ahora se llama Colpensiones, es decir, el sistema público y un fondo privado, cualquiera de esos 4 que ustedes ven allí. Entonces, ¿quién decide? Cada uno de nosotros decide dónde quiere estar. ¿Cada cuánto decide? Cada 5 años. Y eso es muy importante. Si una mujer a los 40 estaba en Colpensiones y decidió trasladarse a un fondo privado, no tiene problema. Si quisiera volver a Colpensiones, tiene que ser después de los 45, es decir, cuando completa 5 años. Y otra condición importante es que la ley hoy establece, y eso es el tema enseguida, que las mujeres antes de los 47 y los hombres antes de los 52 tienen que decidir entre Colpensiones y un fondo privado. Entonces, ojo, repito, la decisión es autónoma si Colpensiones o un fondo privado. Cada uno de nosotros de manera individual lo decide de acuerdo a sus consideraciones. Y 2, es cada 5 años la diferencia de tiempo mínimo para estar entre uno y otro. Muy bien. ¿Cómo funciona Colpensiones? Y esto es necesario para entender el resto de la conversación o de lo que vamos a hablar en este espacio de Comeva Festival, pues, y todo digamos, el contenido tan importante que la cooperativa ha venido desarrollando para todos nosotros como asociados. Y es, cuando estoy en un fondo público, es decir, en Colpensiones, los aportes que hace el trabajador y si está empleado la empresa, van a un fondo que se llama un Fondo Común de Naturaleza Pública. Y ese Fondo Común de Naturaleza Pública, de ese valor más lo que gira la nación, porque la plata no alcanza, de ahí se pagan las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia en el caso de Colpensiones, y lo que vale, lo que se llaman gastos de administración, es lo que vale la nómina de los empleados de Colpensiones. Entonces, es un fondo común. Y esta diapositiva es fundamental para todas las personas que estamos en este espacio. ¿Cómo funciona el Colpensiones? Entonces, digamos, la pensión, ¿cómo se calcula y cuáles son los requisitos? Primero es la edad, mujeres 57 años y hombres 62. Y ese más es un I, es decir, es la edad y las semanas cotizadas, que son 1.300 mínimo. Eso es casi 26 años de aportes o de cotización. No solamente si lleva 30 años trabajando, sino que efectivamente haya cotizado por lo menos 26, casi 26 años. ¿Por qué hago esa precisión? Porque a nosotros nos pasa mucho con el pensiono que cuando las personas llaman a la línea, asumen que porque hace 30 años estaba trabajando, ya tiene las semanas. Pero se olvida que la persona estuvo 3 años fuera del país o que tuvo una actividad en la cual decidió no cotizar. Entonces son 1.300 semanas cotizadas. Cada año tiene casi 52 semanas. Entonces, la clave es comprender que son no solamente llegar a la edad, sino la importancia de la cotización, que es un mensaje que, digamos, es reiterativo en esta presentación. Si tiene más de 1.300, cada que hace 50 semanas, el modelo premia a la persona, es decir, le da más pensión. Entonces son mínimo 1.300 hasta 1.800. Entonces, en resumen, es como si a
a un auditorio de Comeva, van a entrar los pensionados, haciendo una analogía, y llega una señora de 57 que tiene 1.300 semanas, entonces dice, bien, pueda, entre, pues entre, que usted ya se va a pensionar. O un hombre de 62 y tiene 1.400. Pero si llega la mujer de 56 y tiene 56 y tiene las semanas, pues no puede entrar porque tiene que cumplir los 57. O si llega un señor de 62 y tiene 1.200 semanas, tampoco entra porque tiene la edad más no las semanas. Entonces la clave es en comprender, insisto, que son dos requisitos, edad y semanas, más el promedio de los últimos 10 años, que es como se calcula. Muy bien. Dicho esto, ¿cómo es el mundo del fondo privado? Sé que, por ejemplo, Idalí, Gloria nos han escrito, vamos a ir ahorita poco a poco entre Diego y yo contestándoles. Muy bien. Entonces, edad y semanas en el fondo público y en el fondo privado ya es completamente distinto. Es como tener una cuenta en Bancomeva, pero en este caso no es en Bancomeva, sino en un fondo privado. Y es una cuenta que se llama con destinación específica, es decir, los aportes que hace el trabajador y su empleador, si lo tiene, van a una cuenta, que es un poco esto que está acá gráficamente, y esa cuenta es la que además genera una rentabilidad, que por ley se exige una rentabilidad mínima, y es la que cuando la persona llega a los 57 mujeres o a los 62 hombres, será la que financia la pensión. Esa cuenta se alimenta de dos fuentes: los aportes de la persona y de su empleador, más en los casos que hay bono pensional. ¿Qué es el bono pensional? Es cuando la persona estuvo cotizando determinado tiempo en el seguro social antes de trasladarse al fondo privado. Entonces, ahí, en ese caso, se genera, digamos, un documento que se llama bono pensional, que es el que convierte las semanas, como decíamos, en el fondo público es semanas, pero aquí es capital, entonces tuvo más de 3 años. En el seguro social se trasladó, eso le da la posibilidad de recibir una plata adicional a la cuenta cuando se pensiona, o en ciertas edades, digamos 62 los hombres, y ahí serían 60 las mujeres, pero para no enredarlos o fatigarlos técnicamente, es decir, una plata adicional para que la pensión sea mejor. Y con ese dinero, más la esperanza de vida y la probabilidad que la persona viva, la de su cónyuge y una serie de variables, es que se calcula la pensión. La pregunta para muchos seguramente es, ¿y cuánto hay que tener ahí aportado a los 57 o 62? Depende de la edad de la persona, de la edad del cónyuge, pero más o menos en promedio hoy, para un salario mínimo, se necesitan alrededor de 260 millones de pesos, para tenerlo, digamos, claro. Haciendo una pausa brevemente, mirando algunas de las preguntas que ustedes nos han hecho, si la persona estaba en Colpensiones, se trasladó a un fondo privado, pidió devolverse, lo aceptaron y después de un tiempo mandaron una carta que no lo devolvieron a por venir. Es decir, los traslados tienen un proceso antes de los 47 y 52 y explicaré ahorita cuando se pasan esas edades cuál es hoy la posibilidad. Otra pregunta, si una persona está en un fondo privado pero cotizó en el seguro social y fallece, ¿la sobreviviente puede tener pensión? Sí. Y lo importante es, si la persona está hoy en el fondo privado, independiente que haya estado antes en el seguro social, la clave es tener mínimo en los 3 años previos al fallecimiento, al menos 50 semanas cotizadas. Ese es un requisito central para activar la posibilidad de recibir la pensión. Así haya estado un tiempo en el Seguro Social, se supone que es todo el promedio el que se toma de los 10 años recientes, puede que se trasladó hace 5 años, 5 años en el Seguro Social y 5 con el fondo privado, no importa, porque al final se revisa el promedio. Pero ahí mi recomendación, tanto con Gloria como con Idalí, es aquí, por el tiempo y porque somos un grupo grande de personas, más de 100 personas, la recomendación es siempre llamar a la línea, que repito, ahora al final Diego nos contará, nuestro gerente de operaciones, cuál es el teléfono y cómo es la mecánica de atención,
para ya poder resolver las dudas específicas, porque nosotros desde Come Pensiones, desde Comeva, tenemos mucho cuidado en estos espacios en no ir a inducir a error sin analizar el caso. Entonces son respuestas genéricas. Berta pregunta, ¿cómo es aquello del promedio de los últimos 10 años? Bien, cuando la persona está en Colpensiones, en este mundo de Colpensiones, y se va a pensionar por vejez, es decir, cumplió 57 o 62, se toma un promedio de lo cotizado los 10 años recientes, si es un hombre y viene trabajando, digamos, entre el 62 y 52 años, y una mujer entre 57 y 47. Ese es el promedio de los 10 años. Pero hay una norma que dice que igualmente Colpensiones debe revisar el promedio de toda la vida. Y el que sea mejor de los dos es el que le van a dar a la persona. Entonces, así es, un promedio de 10 años previos al momento de pensión y se compara con él toda la vida. La gran mayoría de personas les convienen los 10 años previos al momento de pensión. Muy bien, sigamos. Entonces, ese es Colpensiones, este es el fondo privado, repito, con capital y de acuerdo a la esperanza de vida, pues ahí entonces se simulará la pensión de acuerdo a eso. En el servicio de asistencia pensional del Grupo Comeva, nosotros hacemos la simulación y eso está incluido en el servicio de cuánto le daría la mesa de Colpensiones o en el fondo privado, o sea que nos pueden llamar sin problema. ¿Qué sucede hoy en día? Resulta que la ley, que eso es lo que ha estado, como les había anunciado, muy de moda estas 2, 3 semanas, o muy, digamos, en medios de comunicación, nosotros en nuestro canal digital incluso sacamos un video, se los podemos mandar, de 2 minutos donde explicamos esta dinámica y de dónde viene el asunto. La ley dijo, la última gran reforma pensional dijo en el 2003, que una persona tiene que decidir, como lo habíamos visto antes, 10 años antes del momento de pensión, es decir, en términos prácticos, una mujer antes de los 47 y un hombre antes de los 62. Es hoy así como funciona. Pero como mucha gente, desafortunadamente, y nosotros somos imparciales, hago esa precisión, y nos parece que hay gente que le conviene Colpensiones y otra que le conviene el fondo privado, pero la realidad es que hoy cada vez estamos viendo más personas que tienen unas diferencias muy grandes entre su mesada en Colpensiones y en un fondo privado. Muchas de esas personas que superan hoy 47 y 52 años están en el fondo privado y ven diferencias en muchos casos gigantescas, es decir, 5 millones de mesada en Colpensiones versus 2 en el fondo privado. Ante esa realidad, digamos que hace más o menos 3 años, ha venido evolucionando la posibilidad de ir a la justicia y pedirle respetuosamente a un juez que ordene, es decir, a través de la vía judicial, un proceso ordinario, no una tutela, que ordene que a partir de unos argumentos la persona le muestre al juez que no fue bien asesorado, que hubo ciertas dinámicas, y le pida, insisto respetuosamente, que ordene el juez el traslado hacia Colpensiones. Eso es, de hecho nosotros lo hacemos y todos nuestros casos han sido exitosos, pero eso más que digamos, ustedes lo pueden hacer, quienes estén en esa dinámica, lo pueden revisar a través de la línea de asistencia, los cálculos, el proceso pues sí no está incluido, pero es comprender que hoy por ley hay que decir antes de los 47 y 52, punto número 1, punto número 2, que si no se hizo esa decisión, puede existir la posibilidad hoy de ir, repito, a través de un proceso ante un juez y pedirle que ordene con una serie de argumentos el traslado a Colpensiones. Eso se demora, eso vale una plata, obviamente, pero digamos que ante diferencias tan marcadas es importante revisarlo. ¿Qué sucedió hace 3 semanas? Es que en el Congreso de la República se presentó desde la Cámara de Representantes, recordemos que el Congreso tiene Cámara de Representantes y Senado, se presentó un proyecto que se llama traslado express, es decir, rápidamente trasladarse. Y eso
se conoce el proyecto como ventana pensional, es decir, abrir como un espacio para que muchas personas que superan 47 años y 52 mujeres puedan trasladarse. Entonces, se adiciona en ese proyecto, en términos prácticos, un artículo, pero no es desde el espacio, pues vamos a ver el artículo, sino lo que dice el proyecto es que si la persona cotizó más de 750 semanas, es decir, más de 15 años en toda su vida, pueda, y está hoy en el fondo privado y tiene más de 47 mujeres o más de 52 hombres, pueda trasladarse a Colpensiones. Eso es lo que dice el proyecto. ¿Qué dice el gobierno? Que no está de acuerdo con esa propuesta que nace en el Senado, digamos, en el Congreso de la República. Sin embargo, incluye en el presupuesto general de la Nación del año 2022, que se presenta en este 2021, pero que es del 2022, que se puedan trasladar las personas, si superan 47 y 52, si antes de trasladarse al fondo privado, es decir, al principio de su vida, estuvieron 15 años cotizando en el Seguro Social. Ahí son muchas menos personas. Entonces, en resumen, lo que busca el proyecto es darle la oportunidad a mucha gente que supera estas edades de trasladarse al fondo público porque les da mejor pensión. ¿Qué pasa hoy? ¿Y esto qué significa? Que ambos proyectos se están discutiendo, tanto el de lo que se llama la ventana pensional como el del presupuesto general de la Nación, pero que el Ministerio de Hacienda, como parte del gobierno, emite un concepto señalando que no está de acuerdo, que se abstiene de emitir un concepto favorable y que pide que se archive el proyecto. Eso en términos prácticos significa que al gobierno le preocupa, y eso técnicamente tiene una razón, la posibilidad de que todo el mundo se traslade de una al fondo privado porque tiene un efecto fiscal, es decir, eso vale mucho en términos de subsidio. De otra parte, los gremios se han opuesto a esa medida, tanto a Sofondos, que es el gremio de los fondos privados, como otros gremios como ANIF, ¿sí? Y en ese orden de ideas, nosotros lo que vemos es lo siguiente hoy para las personas. ¿Esto a quién le importa? ¿A aquella mujer mayor de 47 o a aquel hombre mayor de 52 que está en un fondo privado y que intenta devolverse a Colpensiones porque encuentra allí una mejor opción de mesada? Entonces, nosotros que vemos hoy, que es un proyecto, no es una realidad. La posibilidad real hoy es ir a la vía judicial, si eso me da mejor pensión en Colpensiones y supero estas edades que he dicho. Dos, que hay que tener prudencia en las decisiones del traslado, o sea, hay que usar la línea de asistencia pensional, ver cuál es mi diferencia real, porque hay un error frecuente en pensiones, en nuestra opinión, es la generalización. La gente cree que lo que le conviene al compañero, al amigo de trabajo, lo que sea, le conviene a él, y cada caso es diferente. Lo que se llaman los procesos de nulidad, es decir, los procesos legales siguen siendo hoy la vía más certera para quien se quiere trasladar. Son dos proyectos de ley diferentes y recientemente incluso, adicional a los gremios, ya el Consejo Gremial, que es el que agrupa a todos los gremios, se opuso a este proyecto. En resumen, lo que debería hacerse es llamar a la niña y evaluar cuál es la condición a la línea de asistencia pensional del Grupo Comeva, cuál es la condición frente a la pensión y sobre eso evaluar cuál es la realidad de mesada entre uno y otro y dependiendo de las condiciones particulares, ya saber qué es lo que puede convenir. Ahí hay que evaluar la edad de la persona, la del cónyuge donde ha trabajado, si tiene actividad de alto riesgo. Hay muchos asociados que han trabajado en el sector salud, entonces tienen algunos casos, como por ejemplo los radiólogos o técnicos, sobre todo, quien está expuesto a la radioactividad. Por ejemplo, tiene posibilidad
de pensionarse antes de tiempo en algunos casos, la edad de los hijos es importante, en fin. Entonces, de acuerdo a cada caso en particular, hay que evaluar la situación. Para esta parte final, antes de avanzar, quiero intentar brevemente contestar algunas preguntas. Si coticé en el régimen de prima media, es decir, en Colpensiones, pero suspendí el pago por yo más de 5 años sin cotizar, ¿puedo retomar las cotizaciones en el mismo régimen poniéndome al día? Hacia atrás es difícil ponerse al día porque es costoso y porque tiene que haber evidencia de que hubo algún vínculo o algo, pero mi consejo ahí sería para Lina que mejor nos llame a la línea y nosotros hacemos un análisis y sobre el análisis de la historia laboral, ya digo, nos está ayudando a poner en la línea ahora, igual pues Diego va a contarles, nos llamen y sobre eso ya resolvemos la duda. Frente a la pregunta de Roberto, si una persona tiene 53 años o más, ¿podría pensionarse? Sí, podría pensionarse. Lo que pasa es que ahí depende, es dónde está afiliado, si Colpensiones es un fondo privado, las semanas que tenga, si es en Colpensiones, si está en un fondo privado, el capital, si le alcanza. Hay ayudas del Estado, por ejemplo, para quien está en un fondo privado, que se llama garantía de pensión mínima. También hay ayudas en ambos sistemas de otra posibilidad que se llama la pensión familiar. Entonces, en mi opinión, frente a la inquietud de Roberto, yo sí creo que es muy importante. Una persona que tiene 53, pues si es mujer, todavía le falta, digamos, alrededor, o sea, está cerca a los 57, pero a un hombre le falta bastante más, porque es hasta los 62, o sea, le faltan 9 años. Entonces, digamos que eso hay que tenerlo presente. Wilder nos pregunta, ¿son 260 millones de cotización en fondo privado para recibir un salario mínimo? Es de capital, no técnicamente de cotización, sino que los aportes de toda la vida de la persona y sus empleadores, si los ha tenido, más si tiene bono pensional, eso sume 260 millones. Creo que la pregunta que se deriva de eso es, si hay gente que tiene esa plata, mucha, de hecho tiene mucho más, pero allá adelante, a los 57 o a los 62. Pero al final hay que volver a lo mismo, hay que analizar, en este caso, si está en un fondo privado, el extracto, cuánta plata tiene del fondo de pensión obligatorio, que es distinto a todo el mundo de la mesada, de los ahorros voluntarios. Y sobre eso, evaluar también si puede ahorrar para mejorar su condición de pensión. Un colombiano promedio puede tener mucho más que eso dependiendo por cuánto cotice, pero justamente la ventaja que se tiene con el servicio de asistencia pensional del Grupo Comeva es la evaluación individual para saber qué hacer, si cotiza o si no cotiza. Y si la persona incluso es un colombiano en el exterior, que vive en los Estados Unidos o en España o en Australia, también hay posibilidades de cotizar desde afuera, y eso tiene ciertas ventajas. Entonces, en resumen, hasta aquí son 3 riesgos de la seguridad social: vejez, invalidez y sobrevivencia. Después vimos con detalle las diferencias, o con mayor detalle, las diferencias entre Colpensión y un fondo privado. De tercero, hablamos sobre aquellas mujeres que superan 47, aquellos hombres que superan 52 y están en un fondo privado, que existe hoy un proyecto de ley, pero que eso es un proyecto y que sabremos de aquí a diciembre cómo queda. Pero la información que nosotros tenemos es que no está fácil que el proyecto pase. Hay gente que se opone de manera importante por el efecto fiscal, y que hoy la posibilidad, sí, digamos, mucho más certera es la de el tema de ir a una instancia jurídica, y que ahí también pues, lo podemos evaluar. Aquí voy a mencionar brevemente algo que nos han preguntado mucho los asociados de Comeva, es la reforma pensional. Entonces, lo primero es, había la posibilidad de una reforma. El gobierno había señalado que iba a presentar un proyecto de reforma en julio del 2020, pero eso lo dijo en febrero, antes de que arrancara la pandemia. Ya el gobierno ha expresado que no va a presentar un proyecto de reforma. Nosotros lo vemos de hecho, hoy nos publicaron un artículo en La República donde nosotros recomendamos, ¿no?, que el periodista lo puso porque nosotros pedimos, o como digamos como interlocutor imparcial, que eso se discuta a partir de agosto del 2022 con el presidente, que decidamos todos los colombianos. Eso es muy importante, porque hay un problema de cobertura pensional, es decir, de 100 adultos en edad de pensión, tan solo 30 reciben pensión.
Entonces eso habrá que discutirse y modificarse el sistema para que haya más personas con algún ingreso en su edad adulta. Pero lo que sí es un hecho es que los menores de 40 tendrán posiblemente no una, sino dos reformas. Y ahí el plan básico de Comeva y las soluciones de ahorro complementario que tiene la cooperativa son fundamentales, como sucede en Europa o los americanos que viajan mucho cuando están adultos, pero es porque han ahorrado. Entonces los modelos de ahorro son esenciales. Les voy a mostrar un ejemplo. ¿Qué puede pasar en una reforma? Que es lo que se llaman cambios paramétricos, que se discuta si se aumenta la edad, que se discuta eso que hablábamos ahora, de si son 10 años de promedio o se amplía el promedio, la forma de cálculo en el régimen público, porque hoy hay unas pensiones que son excesivamente altas para un grupo muy pequeño de personas. Entonces, y lo que llaman los regímenes especiales, donde hay gente con unas pensiones astronómicas, entonces es mejor bajar eso y darle con esa misma pensión a muchas más personas pensiones más bajitas. También quiero hacer precisión de algo que le preocupa a muchas personas, es lo que se llama régimen de transición, y es la posibilidad de que quien está relativamente cerca se conserven las condiciones. Yo quiero ahí dar la tranquilidad que en opinión de esta firma de investigación y asesoría como pensiono, nosotros estamos convencidos que los pensionados de hoy no se tienen que preocupar de que una reforma los vaya a afectar, y que incluso quien esté más o menos a 12 años de la pensión, es decir, mujeres mayores de 45 y hombres mayores de 50, seguramente les va a tocar como es hoy, porque hay una transición, es un periodo de tiempo en el cual se conservan las condiciones. Seguramente quien esté por debajo de 40, sí, con seguridad, tendrá que ahorrar más porque las condiciones van a cambiar, revisar un poco el modelo de lo que cobran los fondos de pensiones, y fortalecer el pilar solidario, que eso es tratar de ayudarle a personas de bajos ingresos a que tengan algún ingreso. Entonces, eso frente a las posibilidades de reforma, simplemente como para dejar en la presentación que existe la posibilidad que esto se discuta el 2022 y que es importante que haya un cambio para que los hijos y Dios mediante los nietos nuestros pues tengan un mejor panorama con respecto a su futuro. Esto es lo que le pasa a una persona cuando se pensiona, y aquí es donde es muy importante, como acciones concretas, ahorrar, y ahorrar a través del plan básico. Nosotros somos imparciales, pero la solución de Comeva nos parece full y tremendamente ganadora. Entonces, cuando una persona se pensiona y digamos tiene un promedio en los últimos 10 años previos al momento de pensión de 2 millones de pesos, la pensión, esto es un caso de la vida real, con 1.500 semanas en Colpensiones, el ingreso pasa de 2 a 1.280.000. Es decir, existiera una reducción de 741.000 pesos, casi un 37%. Esta distancia entre 2 y 1.280.000 es lo que se llama la brecha pensional. Es esto. Y para 50.000 pesos para cualquiera es dinero, pero para un pensionado es mucho dinero porque es su única fuente de ingreso. Por tanto, esta reducción de casi el 40% es gigantesca. ¿Cómo puedo, y esto sucede aquí en todas partes, insisto, del mundo, incluso con reducciones más severas, cómo puedo trabajar para que eso sea no tan serio? Es ahorrar para tener un ingreso adicional, y ahí es donde, repito, el plan básico juega un rol central, porque yo puedo ahorrar y después tener un apartamento y que el apartamento me rente para eso, pues para tener un ingreso adicional, o tengo cualquier otro tipo de ahorro, en fin. Entonces, ese es un caso. Y el siguiente es cuando ya la persona tiene un ingreso mucho más alto, digamos en este caso tiene un salario integral, entonces se gana 11.800.000, que es el mínimo integral hoy, que es un salario importantísimo, pero la persona por ley no cotiza sobre ese salario, sino sobre el 70%, que son 8.200.000. Es decir, que construye su pensión sobre 8.200.000. Cuando se pensiona, el ingreso pasa de 11 a 5, que es una buena pensión, una mesada hoy de 5, pero sin duda es una reducción severa, porque son 6.700.000 pesos menos para el ingreso familiar, es decir, casi un 60%. Conclusión de esto, todos tenemos que ahorrar, pero en la medida que hay un ingreso mayor, hay que ahorrar más, porque la caída será mucho más severa en el momento en que la persona se pensione. Y dicho esto, le voy a dar la palabra a Diego, a nuestro gerente técnico, para que les cuente un poco cómo funciona el programa de asistencia pensional
Vamos a intentar responder conjuntamente algunas preguntas, pero siempre ya la particularidad será a través de la línea de asistencia, la revisión técnica detallada, porque cada caso es distinto y nosotros pues tenemos que ser responsables de tener, digamos, juicio y rigor con respecto a nuestras opiniones. Y también podemos hablar un poco de los colombianos en el exterior. De hecho, nosotros estamos recién abriendo oficina en la Florida para atender todos los colombianos que están en los Estados Unidos. Pues también hay una pregunta de Héctor alrededor de ese tema que podemos hablar brevemente, hacer una mención. Entonces, dale, Diego, adelante, por favor. Ahí ya estamos viendo, sí. Bueno, muy buenas tardes para todos. Efectivamente, este es un servicio que es el servicio de asistencia pensional que ofrece la cooperativa a los asociados. Es un servicio muy especial y brevemente les quiero contar que ustedes como asociados sin ningún costo adicional pueden acceder a este servicio. ¿Qué es lo que hacemos con el servicio de asistencia pensional? Primero, el análisis de su situación pensional, es decir, que a través de un documento técnico, nosotros vamos y digamos que como fuente utilizamos la información que ustedes nos entregan con toda la rigurosidad y confidencialidad del caso, para que nosotros podamos emitir ese documento donde, entre otras cosas, vamos a hacer el análisis de periodo por periodo que haya cotizado la persona con el fin de poder identificar cuáles son esos periodos que están correctamente validados por las entidades de pensión, sea Colpensiones o sean los fondos privados. Vamos a identificar si tiene algún tipo de inconsistencia, si tiene vacíos o si tiene que realizar algún tipo de gestión, los vamos a direccionar en ese proceso. Entonces, lo primero es construir el documento. Segundo, una consultora o consultor se va a sentar con ustedes en estos momentos. Lo hacemos de manera virtual. Vamos a separar un espacio de media hora, 45 minutos, donde de manera exclusiva este consultor, esta consultora, va a dedicarse a analizar, entregarle el estudio técnico, a solucionar todas las inquietudes. Entonces, adicionalmente, si tiene que hacer algún tipo de gestión, le vamos a explicar cómo se puede realizar y ante quién tiene que hacer ese tipo de procesos. ¿Qué es lo que buscamos con eso? Primero, acompañarlos para que se puedan preparar para ese momento de la vejez que es tan importante, para que no estén solos, sientan que la cooperativa está a su lado y los acompaña en este proceso. Tienen un equipo de personas especializado en el tema de pensiones. Adicionalmente, los vamos a acompañar en esos momentos difíciles, especialmente en el tema de invalidez, vejez y muerte, a través de la línea gratuita de atención exclusiva, que es la 018-423-767, o al teléfono fijo en Cali, 602-385-0270. Entonces, a través de esta línea, ustedes pueden comunicarse y solicitar el servicio, como les digo, sin ningún costo. O a través del centro de contacto de Comeva también, como diferentes alternativas de comunicación. Sí, digamos que en estos momentos, como digamos que ya tenemos un servicio totalmente unificado, están llamando directamente al centro de contacto y ya ellos se encargan de desplegar la logística para que nosotros los podamos atender. Exacto. Ahí, Diego, valdría la pena explicar, por favor, los horarios y un poco cómo funciona. Perfecto. Bueno, entonces nosotros tenemos atención en jornada continua de lunes a viernes desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En ese horario, y digamos que lo utilizamos primero para recibir las llamadas que nos hagan para resolver las inquietudes. Segundo, en ese mismo horario programamos las consultorías que se realizan
a todos los asociados que ya previamente nos han entregado pues sus documentos y a quien ya le hemos elaborado su estudio. Y eso lo hacemos de acuerdo a la agenda de la persona, es decir, nosotros nos ajustamos a la agenda de ustedes como asociados para poder entregar ese servicio. Tenemos diferentes canales de comunicación, como les digo, están los números telefónicos, el primero la 018000 que es gratuita, la otra que es la fija, y adicional tenemos el correo electrónico asistenciapensional@comeva.com.co. Por allí también nos pueden escribir y pueden solicitar el servicio y nos estaremos comunicando con ustedes para explicarle qué documentos necesitamos, porque alguien nos estaba preguntando ahora si nosotros conseguíamos la información. Por un tema de habeas data, de confidencialidad, las entidades solamente le entregan la información al propio afiliado. Sin embargo, nosotros los podemos acompañar para guiarlos, para poder descargar la historia laboral o la información que se requiera para que nosotros podamos hacer el análisis. Entendemos que hay unos casos muy particulares, personas que han estado, por ejemplo, en sector público, personas que han sido médicos o que son médicos y han prestado su año rural en hospitales que hoy ya no existen. O sea, hay una serie de situaciones que se pueden presentar, pero precisamente para eso estamos, para poder acompañarlos en ese proceso. Y para estos minuticos que nos quedan, había una muy importante lo que Diego pues nos comenta para saber un poco la metodología y la plata y el ahorro pues que ustedes tienen. Lo otro es, hay una referencia a una pregunta que nos hace David, que tiene 23 años, y nos dice sobre la importancia del ahorro para personas jóvenes. Yo creo que es demasiado importante esa pregunta también para decir, nosotros hemos identificado dos tipos de personas jóvenes. Las que son supremamente escépticas frente al futuro en materia pensional y dicen que no se van a pensionar, y los que creen un poquito y dicen, bueno, ¿qué hago? Que intuyo que es por las palabras de la pregunta de David, pues su caso. Al final nosotros creemos que escépticos o no escépticos, todos tienen que pensar en su futuro, porque una persona que tiene hoy 22 o 23 o 25, pues no toda la vida se va a quedar de esa edad. Entonces, en concreto, lo que el asociado joven puede hacer es llamarnos también a la línea y nosotros podemos hacer un ejercicio de la mano de todo el equipo de Comeva, del sector protección y del equipo en general de Comeva, para decir cuánto quisiera la persona ahorrar o tener de pensión mucho más adelante y qué ahorro debería ser adicional a la cotización. Ahora, ¿dónde estar específicamente? ¿Dónde estar específicamente? Depende de las condiciones. Lo que es un hecho real es que para David o para los asociados jóvenes o familiares de los asociados un poco más adultos que nos están escuchando, la clave es cotizar. A veces las personas jóvenes creen que no, eso para qué, y yo más bien ahorro, yo manejo mis recursos o mi ahorro. Mire, les digo de corazón y sinceramente, por miles de casos que hemos visto de personas hoy adultas que pensaban antes que no creen en la pensión, hoy la están pasando súper mal, no alcanzan a pensionarse o las pensiones son súper bajitas. Lo mejor es como un edificio. La pensión obligatoria, sea esta en Colpensiones o en un fondo privado, es el cimiento del edificio. Y sea que yo sume semanas en Colpensiones, o sea, si David quiere estar en Colpensiones, lo puede estar, y en 5 años se pasa al fondo privado o viceversa, eso no tiene problema. Lo que estamos segurísimos es que va a ser distinta la pensión de David o una persona joven a la que es hoy quien se está pensionando. Es decir, quien hoy está llegando a los 57 o 62. Pero la clave es o seguir o sumar semanas o capital. Entonces, lo que sí o sí debe hacerse es cotizar. Y la recomendación nuestra es generar un ahorro adicional. En el libro, que se llama ¿Cómo planeo ser un pensionado feliz?, nosotros, incluso ahí decimos, si tienes más de 30 años, este libro te interesa, hacemos una analogía del ciclismo y el ahorro para la gente joven. Entonces, si la persona arranca joven, es como ir en una cuesta en cualquier parte de Colombia, pero no es muy inclinada. Entonces, la persona va y ahorra todos los meses 10.000, 20.000, 50.000, lo que pueda, pero nunca lo retira. Y cuando llega a adulto,
tiene muy buen capital porque nunca lo retiró y estuvo un tramo muy largo de su vida ahorrando. Ahí Luis Ernesto nos está ayudando también con los datos de la página y tal para estas, digamos, soluciones de Comeo. Pero si es una persona que apenas faltan 2 años y arranca a ahorrar, entonces la cuesta es demasiado empinada. Entonces le queda muy difícil y no logra ahorrar mucho. Entonces el consejo es para las personas jóvenes cotizar en concreto, en Colpensiones, un fondo privado, cotizar. Y 2, intentar ahorrar. Y la última, hay una pregunta de Héctor, ¿cuál será la recomendación para una persona que está viviendo o trabajando en el exterior con un país que no tiene el reconocimiento a las pensiones del país? Nos pueden escribir o llamar a la línea porque hay 2 cosas nuevas con los colombianos en el exterior. Uno es que hace más o menos un mes Colombia se adhirió al convenio iberoamericano de seguridad social. Entonces existe la posibilidad de que colombianos en diferentes partes, no Estados Unidos, porque es Iberoamérica, no está incluido los Estados Unidos, se sumen las pensiones. Otro caso es que, u otra situación es que ya hoy hemos acompañado procesos de colombianos, por ejemplo en España, que se les ha sumado el tiempo de España con el tiempo en Colombia de acceder a la pensión. Y por último, Berta nos pregunta sobre la oficina de Comeo Pensión en la Florida. Nos pueden escribir también a llamar a la línea, les decimos cómo es. Quiero ser respetuoso de que eso no suene ni mucho menos como un espacio comercial, pero bueno, de hecho hay asociados en muchas partes del mundo, entonces puede ver que incluso a través de la línea de Comeo Pensión los atendamos y ya para familiares, pues desde la Florida los atendemos. Entonces, esto es lo que hemos preparado. Esperamos que nuestra participación pues en el Comeva FEDS, esta actividad tan ganadora generada por Comeva haya sido de su interés. También, como lo está estudiando Diego, hay unos temas para los docentes. Diego Cardona, los podemos ver a través de la línea. A Luis Ernesto, María del Mar, a todo el equipo de Comeva, gracias por la invitación. La presentación queda grabada. Ya pues le cedo la palabra a Luis Ernesto o a nuestro presentador para lo que considere el cierre. Muchísimas gracias en nombre del equipo de convención, de Diego Astudillo, Marcelo Duque, que es mi nombre, y todos nosotros. Y estamos prestos pues desde la firma para atender a todos los asociados a través de este servicio que termino con esto. El asociado se ahorra usando el servicio, las llamadas, más el informe, alrededor de 1 millón de pesos, que sería lo que valdría una asesoría completa y bien hecha si nos contratan a nosotros directamente. Entonces esto es para un poco también decir, bueno, Comeva me está dando algo tangible y concreto. Muchísimas gracias. Vale, Marcelo, muchísimas gracias por la información tan valiosa que nos brindaste el día de hoy. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron con nosotros. Efectivamente, pues en el chat se han venido dejando los diferentes mecanismos para que se comuniquen directamente con las entidades y con las personas que les van a colaborar con todo el procedimiento. Además de que queremos precisamente pues invitarlos a las actividades que tenemos el día de mañana. Tenemos otra conferencia que se llama Nómadas Digitales, Trabajar y Recoger el Mundo, que es a las 10 de la mañana. Entonces, los esperamos muy pendientes y bueno, ya estamos dando este cierre. Muchísimas gracias, Marcelo, por estar con nosotros. Mucho gusto. Gracias a todos.